Continuando con las clases remotas de la universidad, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo se hace el cálculo del colector de un tanque de agua que abastece a un edificio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder calcular el colector, nosotros necesitamos definir el diámetro de las bajadas que alimentan a cada uno de los núcleos sanitarios. Por lo tanto, vamos a valernos de un método estadístico probabilístico, que es el método de las secciones, en donde en función de la cantidad de artefactos que nosotros vamos a alimentar, existen rangos de centímetros cuadrados asignados según la cantidad de elementos que nosotros queremos alimentar. Así que el cálculo comienza desde la planta baja hacia arriba. Nosotros vamos sumando áreas, en medida que vamos avanzando, la cantidad de áreas se va incrementando hasta que llegamos al piso superior de la bajada, y desde ahí, con esos datos de todas las bajadas del edificio, nosotros vamos a calcular el diámetro del colector del tanque de agua del edificio. Para decir que tenemos nosotros entonces, en esta oportunidad este colector cuenta con 16 bajadas de agua que alimentan tanto el agua fría como el agua caliente del complejo aguas abajo. Así que todas las bajadas que se han generado, según el cálculo de los consumos que tenemos abajo, nos ha dado de diámetro de 1 pulgada. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se calcula el colector? El colector se calcula de la siguiente manera. Se toma el área mayor de la bajada que corresponde, en este caso como son todas iguales, el cálculo nuestro va a ser, vamos a sacar una de las bajadas de 1 pulgada, la vamos a dejar afuera, que creo que el área de 1 pulgada anda en el orden de 5,60 centímetros cuadrados. Y luego vamos a sumar las otras 15 bajadas restantes, o sea, al 5, y algo centímetros cuadrados lo multiplicamos por 15 y lo dividimos por 2, y a esa suma que nos dio le vamos a agregar el diámetro mayor. De esa manera nosotros vamos a encontrar el diámetro, el área total del colector. Para nuestro cálculo nos da casi en el límite, o sea, el cálculo que yo estoy haciendo acá da por debajo de un caño de hidro 3 de 3 pulgadas de agua fría, y con eso nosotros tenemos contemplado el cálculo de nuestro colector. ¿Cuáles son las otras particularidades que tenemos en este colector? Nosotros no estamos viendo acá, pero arriba esta sala de máquina está alimentada por 2 tanques de 2.800 litros. A su vez, cada uno de esos tanques tiene un colector que baja a alimentar hacia esta bajada principal. Cada tanque cuenta con su llave de limpieza en cada uno y su llave de corte general en caso de que hubiera que hacer algún mantenimiento entre este tramo y este otro tramo. Y a partir de ahí comienza el desarrollo de las bajadas que alimentan los distintos núcleos del complejo. ¿Cuál es la cuestión importante que también tenemos que resolver acá? Por debajo de la llave de paso se encuentra ubicada una cañería que es el ruptor de vacío. Esto va superando la altura del pelo de agua de los tanques que están ubicados por encima de esta losa. ¿Para qué se coloca un ruptor de vacío? ¿Qué función cumple el ruptor de vacío? La función que cumple el ruptor de vacío es colocar la instalación en contacto con la presión atmosférica de manera tal de garantizar que si eventualmente se produjese aguas abajo un cierre, si yo cierro esta llave, cuando yo cierro esta llave y no tuviéramos nosotros el ruptor de vacío, esto no estaría en contacto con la presión atmosférica. Y si por algún motivo alguien está usando en un piso superior un bidet y ese bidet queda con la ducha sumergida y alguien pisos abajo que comparte esa misma montante abre la canilla, por decir algo, de un lavatorio, la presión atmosférica va a actuar sobre el pelo de agua que está sobre el bidet, generando
que el efecto de la presión atmosférica genera una succión y esa agua aparece dentro del lavatorio de los pisos bajos. Para evitar estos fenómenos, que son fenómenos físicos, la única manera de controlarlo es colocar esta cañería, que es un disruptor de vacío, que la pone a toda la instalación en contacto con la presión atmosférica. Entonces, si yo tengo cerrada esta llave, toda esta bajada está en contacto con la presión atmosférica y el fenómeno que yo acabo de describir no va a suceder. Entonces yo ahora abro nuevamente esto y ahí está totalmente ya con el disruptor de vacío activado. Esto, ¿cuándo se coloca y cómo se calcula? El disruptor de vacío se debe colocar en todas aquellas bajadas que alimentan artefactos peligrosos. ¿Qué es lo que es un artefacto peligroso según el Manual de Obras Sanitarias de la Nación? El Manual de Obras Sanitarias de la Nación define como artefactos peligrosos a dos artefactos. Son aquellos artefactos que se mantienen con la ducha sumergida, como ser el bidet y la salivadera de dentista. De un tiempo a esta parte, el adelanto tecnológico que han tenido los dentistas, ya no tienen ellos la ducha sumergida. Por lo tanto, dentro del mercado de las instalaciones, el único elemento que queda considerado como artefacto peligroso es un bidet. Todos los otros elementos que existían antes han desaparecido, por lo tanto el bidet pasa a ser el único artefacto peligroso que nosotros debemos tener en cuenta. Por lo tanto, en todas estas bajadas que alimentan a un bidet, se debe colocar un disruptor de vacío. ¿Y cómo se calcula el disruptor de vacío? El disruptor de vacío se va a calcular en función del diámetro de la cañería y la altura que tiene la bajada. Es decir, si la bajada está comprendida entre 0 y 15, son 3 rangos menos que la bajada, el diámetro del disruptor. Si la bajada está comprendida entre 15 y 45, son 2 diámetros menos. Y si la bajada está comprendida por encima de los 45 metros de largo, el disruptor es un diámetro menor. En este caso, por una cuestión de coquetería y de diseño, hemos realizado todas exactamente iguales, a los efectos de dejar bonito el lugar, pero incluso hasta con un diámetro menor a esta media pulgada, se podría haber realizado, por una cuestión de estética lo dejaron todo exactamente igual, para que quede prolijo. Bueno, esto es un poco el desarrollo de la instalación de lo que sería el colector, del funcionamiento del agua de un edificio. Esto es todo lo que teníamos para mostrar en este módulo. Esperemos que la información que les hayamos dado sirva. Nos vemos en otro momento. Éxitos. Buen año para todos, éxitos.